Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero expresar mi beneplácito por la presencia del jefe de gabinete, aunque también debo señalar que la misma debería haberse producido bastante antes. Usted asumió, si mal no recuerdo, allá por el 20 y pico de septiembre, y es la primera vez que nos visita en el Senado cuando el artículo 101 de la Constitución establece la comparecencia del jefe de gabinete por lo menos una vez al mes en el Parlamento, es decir, un mes a la Cámara de Diputados y un mes a la Cámara de Senadores. Esto nos habla de una baja institucionalidad que también se evidenció acá en nuestra casa, en el Parlamento, con motivo de la composición del Consejo de la Magistratura en función del fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia. En efecto, era de palmaria claridad que el bloque de la segunda minoría era el nuestro, que nos correspondía nominar al consejero de la magistratura que estaba vacante. Así lo hicimos y lo nominamos al senador Luis Juez. Éramos la segunda minoría al momento en que se dictó el fallo y éramos la segunda minoría al momento que expiró el plazo de 120 días contenido en el fallo. Sin embargo, una manipulación arbitraria de la composición de los bloques nos impidió ejercer ese derecho. No se respeta, además, la proporcionalidad que establece el artículo 114 en relación a la composición de los estamentos, que dice que tiene que haber equilibrio en la composición de los estamentos. Acá, un grupo de senadores, un interbloque de senadores, que representa el 48% de la Cámara, se quiere alzar con el 75% de la representación. Y el resto, 52%, con el 25%, es decir, un solo consejero. No vamos a cejar hasta agotar la última instancia de la Corte Suprema de Justicia, que es la responsable de hacer cumplir sus propios fallos y tiene todos los elementos como para hacerlo. Nuestro país atraviesa un momento delicado. Usted ha reconocido que la inflación es un problema. Lamentablemente es un problema para todos, pero que golpea con mayor intensidad a aquellos sectores más desguarnecidos que ven encoger su salario día a día, semana a semana, cuando van a hacer las compras de insumos básicos, sobre todo la de los alimentos. El Gobierno ha tenido recurrentemente una estrategia anacrónica de controles de precios que no dan ni siquiera resultados coyunturales, cuando acá lo que hay que atacar son los problemas estructurales de la economía argentina y para ello hace falta un plan económico. El presidente manifestó, creo que el año pasado, anteaño, que no creía en los planes. Pues bien, yo creo que los planes son insustituibles para formular las políticas públicas y para resolver los problemas de las sociedades. También están serias dudas respecto a si se van a cumplir con las metas del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional. Ojalá la Argentina no se caiga nuevamente del mundo. Su respuesta la respuesta que hizo respecto de la evolución de la inflación, ubicándola en torno del 38 al 48% anual, ya han sido desmentidas por lo que va del año, donde se proyecta una inflación de en torno a 70 o más por ciento anual. Las paritarias están cerrando todas arriba de 60%, y esa es una evidencia. El otro problema, ministro, que usted se ha referido también, es el tema de la energía. Estamos entrando en una época complicada, y acá también hay que decir una falta de previsión respecto de las necesidades de abastecimiento energético del país. No solo de gas, sino de combustible necesario para la producción y el transporte. En mi provincia, y lo puede dar testimonio mi colega Clos, hace varios meses que se repiten colas interminables en las estaciones de servicio por la mayor demanda también de los países limítrofes. Pero básicamente hay una falta de oferta y almacenamiento que pueda abastecer esa mayor demanda. Desde la provincia se han hecho reiterados reclamos en este aspecto y no hemos tenido respuestas satisfactorias hasta el momento. El tema energético, lamentablemente, es un tema muy difícil de resolver en el corto plazo. Es un sector que requiere inversiones muy cuantiosas. Para ello se requieren reglas de juego estables y previsibles, que lamentablemente no se han dado en nuestro país. No voy a decir que es culpa de este gobierno, pero que este gobierno no ha hecho nada para avanzar en
en las resoluciones estructurales del tema. Fíjese que en buena hora que hayan retomado la obra del gasoducto que ahora se llama Néstor Kirchner. Es importantísimo para poder sacar el gas de Vaca Muerta. Pero también hay que decir que esta licitación ya estaba llamada en agosto o septiembre del año 2019 y se dejó de lado. Y ahora se vuelve a llamar con el mismo pliego y el mismo estudio técnico que había sustentado el llamado de 2019. Estas son las cosas que tenemos que aprender como sociedad porque nos debemos al conjunto de los argentinos. También tengo que reconocer que se ha avanzado en otra obra energética muy importante, sobre todo para nuestra región, que es la represa de Añacuá, que le va a otorgar el 10% adicional de energía a la entidad binacional Yacyretá, que a su vez es el mayor productor de energía eléctrica de nuestro país. Pero el presidente nuevamente malversó la palabra presidencial y lo dijo ayer en una reunión sindical, que esa obra se había licitado y adjudicado con su gobierno y que habían logrado precios mucho más bajos que los que tenía proyectado el gobierno de Macri. Eso es falso de toda falsedad. Esta obra se licitó y se adjudicó el 23 de julio de 2019, todavía en el gobierno de Macri. Se adjudicó y se dio principio de ejecución con contratos de 193 millones de dólares para la obra civil y de 99 millones para la obra electromecánica. De esta manera no vamos a generar la confianza necesaria cuando estamos hablando nada más ni nada menos que de la palabra presidencial, o por mala información o por mala fe. En ambos casos es inconcebible y no es justificable tratándose del presidente de la Nación. Tenemos gas y petróleo bajo nuestros pies para autoabastecer y para exportar estos productos que hoy el mundo está demandando. Sin embargo, este año las estimaciones privadas hablan de una importación de 11.000 millones de dólares. Es necesario, de una vez por todas, que la energía, que solamente es el 6% del PBI, pero que permite que se genere el 94%, sea una política de Estado. La Argentina tuvo en 2 etapas de su vida histórica autoabastecimiento energético, con el presidente Frondizi del 58 al 62 y con Carlos Menem en la década del 90. Es urgente que retomemos las inversiones con reglas de juego claras, previsibles, para que podamos contar con la provisión de energía que paradójicamente es la que anula hoy las ventajas que los términos de intercambio favorable nos otorgan en los commodities de exportación. Todo lo que vamos a obtener por los mayores precios de la soja, del trigo, etcétera, lo vamos a compensar negativamente con el mayor costo que va a tener la importación de energía. Hoy vuelven los barcos regasificadores a los puertos argentinos. Es otro tren que vamos a dejar pasar. En este aspecto es importante también que tomemos conciencia de la necesidad de tener una política internacional fuera de lo errática y zigzagueante que ha sido hasta ahora. Hemos abandonado banderas tradicionales de la Argentina que nos han caracterizado, nos han singularizado en el mundo en la defensa de los derechos humanos y la democracia en nuestra región, y hemos agredido infantilmente a aquellos países que nos pueden ayudar en esta coyuntura. Mire, ministro, leí hace poquito un artículo de un economista americano donde Estados Unidos vuelve a relocalizar dentro de sus fronteras y en la región geográfica, digamos, cercana, las industrias que estaban localizadas en Asia, porque la pandemia puso en crisis las cadenas globales de valor. La interrupción del suministro, de los fletes, etcétera, han determinado escasez de productos que hoy impactan negativamente en la inflación de Estados Unidos. Esta es una oportunidad inédita para Argentina, para nuestra industria. Usted hablaba justamente de adicionar valor. Nosotros tenemos que urgentemente integrar nuestra economía, diversificarla y adicionándole valor. Esta es una oportunidad, pero para eso necesitamos ser coherentes y confiables. Quiero referirme a otra obra importante que se refirió también mi colega Maurice Clos, el gasoducto del NEA.
No voy a echar las culpas porque esta es una obra. Mire, yo era ministro en la provincia de Misiones en el 98-99 y ya estábamos planificando las obras de almacenamiento y distribución de redes domiciliarias en las grandes ciudades de mi provincia, en el 98-99, porque ya venía el gasoducto del NEA. Lamentablemente, esta es una oportunidad que hemos perdido y nuestras industrias electrointensivas, como la madera, compite en desventaja con el país central porque el mayor costo que tiene la energía eléctrica le saca competitividad a una industria donde Misiones tiene ventajas comparativas muy importantes. Esto es un ejemplo. Finalmente, no quiero que me rete la presidenta, voy a ir cerrando. Lo escucho con beneplácito también. Tiene 15 minutos usted, senador. Disculpe, pensé que tenía 10. Lo escucho con beneplácito cuando usted habla de buscar consensos, de establecer el diálogo. Quien tiene la responsabilidad de convocar un diálogo constructivo, serio, para ver cómo afrontamos los problemas del país es el gobierno. Y lamentablemente, cada vez que algún funcionario del gobierno, y lo ha hecho usted mismo hoy, así como le digo una cosa, le digo la otra, echa las culpas al gobierno pasado. De esa manera no se genera el clima de confianza necesario como para avanzar en la búsqueda de consensos que estamos todos de acuerdo que son absolutamente necesarios. Mire, ministro, la pandemia empezó a aflojar a partir del último trimestre del 2020. Ya se empezaron a eliminar las restricciones que impedían la producción, la libre circulación de mercaderías, de personas, etc. Ya el 2021 prácticamente entramos con una normalización, salvo algunas medidas de seguridad sanitaria que también se fueron dejando de lado. Y el gobierno actual ya lleva 2 años y medio en el ejercicio de su mandato. Es hora de que no nos dejemos de echar la culpa a la pandemia o al gobierno anterior o ahora a la guerra y asumamos la responsabilidad que le ha confiado el pueblo argentino y que nosotros como oposición y en este mismo recinto hemos dado muestra de responsabilidad institucional cuando evitamos que la Argentina caiga en default. Muchas gracias, ministro, por su atención. Gracias, presidenta.